Me llamo Carmen y soy camionera de oficio. Nunca he tenido ninguna experiencia demasiado extraña, solo una vez. Aquella noche, una tormenta eléctrica me sorprendió mientras cruzaba una carretera rural. Los truenos rugían y los relámpagos iluminaban la densa vegetación que bordeaba el estrecho camino. El viento sacudía con furia las copas de los árboles y la lluvia golpeaba el parabrisas con tal intensidad que apenas podía ver unos metros delante de mí. Mi camión comenzó a fallar, primero con un leve traqueteo que rápidamente se convirtió en un rugido mecánico. Las luces del tablero parpadearon antes de apagarse completamente. Finalmente, el motor se detuvo y tuve que orillarme. Salí del camión para revisar el motor. El aire era frío y húmedo y me caló hasta los huesos al instante. Abrí el capó y revisé los cables, pero no soy mecánica y nada parecía fuera de lugar a simple vista. Estaba en medio de la nada, sin señal en el teléfono y completamente sola. Las sombras de los árboles parecían alargarse y retorcerse bajo la luz intermitente de los relámpagos. Me di cuenta de que estaba perdida en un bosque desconocido. Miré a mi alrededor en busca de algún indicio de civilización, y entonces, a lo lejos, entre los árboles, vislumbré una tenue luz. La esperanza de encontrar ayuda me hizo seguir ese camino. Tomé una linterna de la cabina del camión y me adentré en el bosque, siguiendo la luz. El suelo era resbaladizo y cubierto de hojas que crujían bajo mis botas. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y vegetación. Cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad, como si el bosque entero estuviera susurrando a mi alrededor. Caminé durante lo que me parecieron horas, la linterna proyectando sombras inquietantes sobre los troncos de los árboles. La luz que había visto a lo lejos parecía acercarse y alejarse, como si intentara guiarme y perderme a la vez. Finalmente, el sendero que seguía se ensanchó y me llevó a un claro. En el centro, medio oculto por la maleza, se erguía un antiguo templo cubierto de musgo y enredaderas. Las puertas de madera estaban parcialmente abiertas y decidí entrar. Una sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. Dentro, el templo estaba en estado de abandono, pero había algo en la atmósfera que hacía que me sintiera observada. Las paredes estaban adornadas con inscripciones extrañas y figuras talladas que parecían seguirme con la mirada. Avancé con cautela, iluminando el camino con mi linterna. El silencio era sepulcral, roto solo por el murmullo lejano de la tormenta afuera. De repente, un ruido fuerte me hizo girar. Una estatua había caído al suelo, dejando ver una abertura en el suelo. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La curiosidad me venció, y sin pensarlo dos veces, descendí por la escalera de piedra estrecha y resbaladiza que asomaba desde la oscuridad. El aire en el subsuelo era frío y denso, y el olor a humedad era casi insoportable. Las paredes estaban cubiertas de moho y enredaderas que parecían palpitar con vida propia en las piedras antiguas. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte, como si el templo mismo estuviera amplificando mis movimientos. El pasillo estrecho parecía cerrarse más, como si las paredes se acercaran lentamente para aprisionarme. La luz de mi linterna apenas penetraba la oscuridad, avanzaba con cautela, sintiendo que cada segundo aumentaba la opresiva sensación de que algo me observaba desde las sombras. Finalmente, llegué a una sala oscura. En el centro se erigía un altar de piedra, cubierto de una gruesa capa de polvo. Me acerqué con paso vacilante, notando que el suelo estaba adornado con símbolos tallados que formaban un círculo de invocación. Eran extraños e inquietantes y parecían brillar con luz propia. Un libro antiguo y polvoriento descansaba sobre el altar. Lo cogí con manos temblorosas y lo abrí. Mientras examinaba el libro, cuyas páginas estaban amarillentas y frágiles, un viento helado barrió la sala. El silencio que siguió fue roto por los ruidos extraños que comenzaron a rodearme, susurros, pasos lejanos, el crujido de madera vieja, y gritos guturales que resonaron en la oscuridad, llenando el espacio con una cacofonía estremecedora. Las sombras comenzaron a moverse y a tomar forma, emergiendo figuras sombrías de los rincones más oscuros de la sala. Mi linterna parpadeó y se apagó. Mis ojos tardaron en adaptarse a la penumbra, pero cuando lo hicieron, vi claramente lo que me rodeaba: demonios. Sus cuerpos eran deformes,
con extremidades alargadas y torsos retorcidos. Sus ojos ardientes que me miraban fijamente, llenos de odio y maldad. El pánico me invadió, supe que debía salir de allí y corrí hacia la salida. De vuelta por el pasillo, tropezando en la penumbra. La escalera de piedra se alzaba ante mí como una promesa de salvación. Pero la puerta de piedra se cerró de golpe, atrapándome en esa pesadilla. Los demonios avanzaron hacia mí y su sola presencia hacía que el aire se volviera más denso y difícil de respirar. Busqué desesperadamente algo con lo que defenderme. Mi linterna apagada fue mi única arma improvisada. La usé para golpear a uno de los demonios que se abalanzaba sobre mí. El impacto hizo que retrocediera momentáneamente, pero sabía que esto no sería suficiente. A mi alrededor, el templo parecía cobrar vida. Las inscripciones en las paredes brillaban con una luz siniestra y palpitante, como si respondieran a la presencia de los demonios. Tropecé con una antorcha que colgaba de la pared, la encendí con un encendedor que llevaba en el bolsillo y la usé también como arma. Las llamas parecían repeler a las criaturas, que retrocedieron ante la luz. Pero cada vez que lograba derribar a uno, otro tomaba su lugar, surgiendo de las sombras como si fueran infinitos. Mi lucha por la supervivencia se volvió frenética. Usé la antorcha para mantener a raya a los demonios mientras buscaba desesperadamente una salida. Los gritos y rugidos de las criaturas llenaban el aire, reverberando en mis oídos y haciéndome sentir como si estuviera atrapada en un tormento eterno. Finalmente, encontré una fisura en la puerta de piedra, posiblemente dañada durante mi enfrentamiento con los demonios. Con todas mis fuerzas, logré abrir una pequeña brecha por la que apenas cabía. Con los demonios aún persiguiéndome, me arrastré por la abertura y corrí hacia la superficie. Cada paso que daba me parecía una eternidad, y mis pulmones ardían con cada respiración. Las escaleras de piedra crujían, como un lamento, como si no quisieran que saliera. Subí a toda prisa, sintiendo que algo me perseguía. El templo parecía haberse vuelto en mi contra, con las figuras talladas en las paredes adquiriendo formas aún más grotescas bajo la luz parpadeante de la antorcha y las sombras parecían alargarse y retorcerse a mi alrededor. Al llegar a la superficie, el templo estaba completamente transformado. Las inscripciones en las paredes brillaban intensamente y los demonios emergían de cada rincón, llenando el aire con sus gritos infernales. El bosque, que antes había parecido un refugio, ahora me parecía como una extensión del mismo infierno. Los demonios me seguían de forma incansable. Corrí sin mirar atrás, adentrándome más y más en el bosque, con la esperanza de llegar a mi camión. Mis pulmones ardían y mis piernas me dolían tanto que parecía que se iban a partir en cualquier momento, pero no podía detenerme. El camino era traicionero, lleno de raíces y piedras que hacían que tropezara una y otra vez. Sentía que el bosque entero estaba conspirando para atraparme. A pesar del dolor y el agotamiento, seguí corriendo, impulsada por el puro instinto de supervivencia. El rugido de los demonios a mis espaldas me recordaba constantemente que no podía permitirme el lujo de detenerme. Finalmente, llegué a un claro donde los árboles se apartaban, dejando al descubierto un cielo estrellado. La luna llena proyectaba su luz pálida sobre el terreno, creando sombras alargadas y retorcidas. La paz que sentí al principio fue rápidamente reemplazada por una creciente sensación de pánico. Los demonios seguían allí, acechando en las sombras, esperando el momento para atacar de nuevo. Sabía que no podía luchar contra ellos indefinidamente. Necesitaba encontrar una manera de detenerlos, de sellar el mal que había desatado. Con el corazón martillando en mi pecho y la antorcha temblando en mi mano, supe que la lucha aún no había terminado. El mal que había despertado en el antiguo templo seguía acechando y solo podía esperar que hubiera alguna manera de detenerlo antes de que consumiera todo a su paso. Los demonios emergieron del bosque, rodeándome con sus cuerpos deformes y ojos llameantes. Sentí que mi fin estaba cerca, el aire se volvió más denso, dificultando cada respiración. Fue en ese momento cuando recordé el libro que había encontrado en el templo. La esperanza resurgió en mi interior y con manos temblorosas, saqué el libro de mi mochila. Rápidamente busqué un pasaje que mencionara un ritual para encerrar a los demonios. La antorcha, que había sido mi fiel compañera,
ahora me permitía leer las palabras arcanas en la página amarillenta. Comencé a recitar las palabras en voz alta y a medida que lo hacía, una luz brillante emanó del libro, creando un círculo de protección a mi alrededor. Los demonios se retorcían y gritaban, incapaces de cruzar el umbral del círculo. Sus gritos eran una mezcla de ira y dolor, reverberando en el claro y haciendo eco en los árboles. Sin embargo, algo salió mal. Mientras recitaba las palabras finales del ritual, la luz del círculo comenzó a parpadear y a oscurecerse. En lugar de ser absorbidos de vuelta al inframundo, los demonios comenzaron a fundirse con el bosque. Sus sombras infectaron los árboles y la tierra, extendiéndose como una plaga oscura y siniestra. Las raíces se retorcían, las hojas se marchitaban y el aire se llenaba de un hedor putrefacto. El mal se estaba propagando y yo había sido la causante. Intenté retroceder, pero el círculo de protección se desvaneció completamente, dejándome expuesta a la maldad que había desatado. Los demonios ahora eran parte del bosque y sus susurros llenaban el aire, prometiendo sufrimiento y destrucción. Con el amanecer, el bosque parecía tranquilo a simple vista, pero sabía que el mal había echado raíces profundas. Los árboles susurraban entre sí y el suelo se sentía extraño bajo mis pies, como si latiera con vida propia y demoníaca. Subí al camión, que misteriosamente volvía a funcionar y me alejé rápidamente de aquel lugar maldito. Mientras conducía de vuelta a la civilización, las imágenes de los demonios y el bosque maldito no me abandonaban. En cada sombra veía sus ojos ardientes y en cada susurro del viento oía sus promesas de venganza. Sabía que el mal seguiría propagándose, y que mi encuentro con el templo había desencadenado algo que no podía detener. Desde ese día, cada vez que paso por un bosque, siento que algo oscuro y antiguo me observa, esperando el momento para volver a desatar su furia. Evito las rutas rurales y los caminos rodeados de árboles, pero a veces no tengo opción. Cada crujido de las ramas y cada sombra alargada me recuerdan que el mal está ahí, acechando, esperando su oportunidad. Con el tiempo, la gente comenzó a hablar de ese bosque maldito. Desapariciones, avistamientos de criaturas extrañas y susurros inquietantes se convirtieron en parte de las leyendas locales. Intenté advertir a la gente, contar mi historia, pero pocos me creyeron. Aquellos que se aventuraron en el bosque nunca volvieron o regresaron cambiados, sus ojos vacíos y sus mentes dañadas. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Volví al bosque una última vez, decidida a enfrentarme al mal que había desatado. Armada con el conocimiento del libro que había tenido tiempo de estudiar y la determinación de enmendar mi error, me adentré en la oscuridad. El aire estaba cargado de una tensión evidente, y los susurros de los demonios me rodeaban. En el centro del bosque, encontré el antiguo templo nuevamente, ahora completamente envuelto por las sombras. Con el libro en la mano, comencé a recitar el ritual, esta vez con una determinación renovada. La luz emergió una vez más brillante y pura que antes y los demonios gritaron con una furia que sacudió la tierra. El proceso fue agotador, pero poco a poco, las sombras comenzaron a retroceder, absorbidas de vuelta al inframundo del que habían sido liberadas. Sentí una paz inesperada al ver que el mal estaba siendo contenido. Sin embargo, cuando terminé, el templo se derrumbó, enterrando el mal para siempre y atrapándome en el proceso. Desde entonces, mi espíritu vigila el bosque, asegurándome de que el mal nunca escape nuevamente. Aquellos que se acercan demasiado al templo en ruinas sienten mi presencia, y con suerte, se alejan antes de que sea demasiado tarde. Mi sacrificio fue necesario y ahora soy parte de la leyenda, una advertencia eterna para aquellos que se atreven a desafiar el oscuro corazón del bosque. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.